Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones, que organizamos desde Usina de Conocimientos desde mediados de abril hasta este momento en que realizamos el 54 live. Así que estamos muy copados en el Día de la Madre. Feliz día para todas las madres de la Argentina y del mundo, para todas, ¿sí? Además, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Eso es importante tomar conciencia. Hay que cuidarse, hay que hacerse los estudios y ver si podemos combatir al cáncer, que es una de las enfermedades más difíciles de todos los tiempos. Con mi querido amigo Ramón Frontera, politólogo, especialista en música, un gran conocedor de la música, conductor de Ciudad Invisible, entre otros programas. ¿Cuántos años de radio, de música, llevas en el lomo y en el corazón? Y comenzamos allá por 1990. Mirá O sea, vos. mira la cantidad de años. Y hemos pasado por todo tipo de emisoras, en emisoras o radios muy barriales, como una radio que se llama Radio Quintas de Argüello, que estuve un tiempo ahí, tuve un año y medio. Pero los comienzos míos fueron en una radio que estaba bien al oeste de Córdoba, por eso que el programa se llama Trilogías desde el Oeste, cuyo director era Daniel Bravo Tedín, Ah, Daniel, eh, querido. tío de un amigo nuestro, de un gran amigo nuestro. Así es. Bueno, que él tenía la dirección de la radio porque era una radio que tenía vinculación con la Asociación La Sayana de Córdoba. Era la orden paulista, ¿no? ¿Se La llamaba? Orden Paulista de San Claro. Pablo, exactamente. Sí, La sí, sí. Orden de San Pablo, ellos evangelizan a través de los medios de comunicación, así que yo comencé con un programa que se llama Trilogía desde el Oeste, Sí. los sábados a la noche. Que en un momento me invitaste a ser Totalmente, me columnista. acuerdo, Sí, fui me columnista acuerdo. unas veces. No Y bueno, debe haber teníamos, sido 93, 90, 90, no creo que recuerdo bien el fue año. cuando yo fui, vos ya habías estado desde hace tiempo. Cuando yo fui fue en el 95, Bueno, esto debe haber comenzado, 2 años entonces yo comencé antes. en el 93, suponete, Claro, sí, 93, 93. en Quisquizacate. Quisquizacate. Claro, Quisquizacate, una estructura arquitectónica muy antigua, propia de esta congregación, muy antigua, y bueno, y ahí comenzamos a hacer radio. Yo trabajaba en la otra zona de Córdoba, trabajaba en la zona Camino a Ferreira, y me sí. tenía que prácticamente correr toda la ciudad de Córdoba, trasladar por toda la ciudad de Córdoba de una punta a la otra, para poder llegar a hacer mi programa de radio. Por eso que se llama Trilogía desde el Oeste. Y ahí comenzamos a preparar lo que fue la futura Radio Cordial. Radio Cordial, que se llama Jazz y algo más. Comenzamos a trabajar, a preparar la emisora para que la audiencia de esa zona, la zona de Quisquizacate, Villa Ribrindarte, Villa Huarcalde, tuviera la posibilidad de escuchar música negra, música afroamericana. Entonces había un curita, que era el director de la radio, eh, bueno, que me dice, bueno, empecé a prepararte, y yo empecé a convocar gente más o menos formada en los medios de comunicación, en lo que era tener y dirigir, conducir un programa de radio, y me empezaron a ayudar para ver de empezar a segmentar la mañana, la tarde y la noche en la radio. Así que bueno, esos fueron los inicios, los comienzos. Qué buena experiencia. Además era muy linda esa radio. Muy Era una lindo radio, la yo creo que no. infraestructura. Sí, sí, yo creo que era una estructura propia de aquellos tiempos, de esa arquitectura tan especial en esos
antiguos edificios con las galerías, con las palmeras, la zona Quiquisacate. Pero bueno, yo creo que estaba en la radio, estaba como metida ahí adentro, ¿no? Era algo Claro, fuera del común. Era algo, algo raro, algo diferente. sí. Y ahí se llamó el programa, por lo menos cuando yo fui, se llamó Paisajes Urbanos. Claro, bueno, yo empecé con trilogías desde el oeste y después seguí con paisajes urbanos. Que muy Que es buena cuando vos esa te onda, incorporaste. Cuando vos te incorporaste. claro, qué buena esa ¿Eh? onda de paisajes urbanos, ¿no? Sí, sí, aparte que hay todo un trabajo por detrás de ir preparando qué significa el nombre, con qué lo vinculas, qué simbología tiene, por qué le das o por qué le asignas ese nombre. eh, y bueno, y empezás a diagramar, empezás a trabajar con lo que es la preproducción, la producción, empezás a seleccionar la temática y empezás a seleccionar los temas musicales. Claro. Y además, ¿qué te, qué te moviliza en la radio? Porque yo veo la gente que hace radio de toda la vida, o cada comunicador, hay gente que está en la televisión, que está en los diarios Sí, y que está en la radio. Y muchos dicen, no, no, la radio es algo especial, es como algo, como una pasión mayor que, que los otros medios. ¿Vos lo sí, vivís sí, así? sí, sí, lo vivo así porque cuando se te prende la luz colorada de estudio, de aire, es Sí, que estás con todas las revoluciones a mil. Te das cuenta y te genera una sensación de placer y de bienestar de estar al aire, ¿no? De estar al aire y saber que vos estás llegando con este mensaje a una audiencia que es una audiencia que vos la tenés, no la tenés cautiva. Es una audiencia que la tenés que empezar a hacer despegar para que sean oyentes tuyos. Porque vos podés llegar, de acuerdo a la diferencia de amplitud modulado o de frecuencia modulado, en el sentido de que la radio tiene dos formatos. El formato AM, amplitud modulado, y el formato FM, que es el formato frecuencia modulada. La ujú, frecuencia modulada te da más nitidez para poder emitir música. El ujú, amplitud modulado tiene una presencia eh, que llega mucho más, a mucho más kilómetros de distancia. claro, ¿Por qué? Porque la amplitud modulada se mueve con la frecuencia, con los amperes modulares, que las barreras que van apareciendo las transporta, las traslada, las transborda y sigue la información. En cambio, la FM choca con un edificio y rebota y no claro, sigue. claro. Esa es la diferencia. Por eso es que la amplitud modulada puede tener una presencia en territorio de alrededor de 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros. En cambio, la FM se corta mucho antes. Claro. Mirá vos, ¿no? Lo que pasa es que Sí. ahora se ha abierto, digamos, los sitios web. Entonces vos estás llegando a todas partes del mundo. Claro, yo estoy haciendo un programa online, ¿sí? Claro, Que tiene varias cuestiones que son fortalezas, que al menos yo lo veo así, que es una, que puedo grabar. Entonces, al claro. ser grabado, todos los defectos que se tienen, la muletilla, cuando uno duda, qué sé yo, varios aspectos, ¿no? Leo poemas, entonces por ahí cuando leo un poema y me sale mal la dicción de alguna palabra o algo, no importa porque sigo, total es la grabación, después se recorta ahí, ¡pum! Claro, lo Va. arreglas. Claro, hay un arreglo Lo arreglas. más Lo fácil, arreglas. ¿no? Eso está bueno. Pero, pero bueno, fíjate que yo empecé haciendo radio producto de una agenda cultural. Ujú. ¿Cómo fue? Y bueno, porque vos para armar una agenda cultural, yo trabajaba en un espacio cultural y empecé a recabar información. Ahí me salió un poquito el alma del periodismo o del periodista que busca la información, la fuente. Un poco lo que decía ayer Claudio Massetti
que vos para poder hablar de algo tenés que conocerlo. Si no lo conoces, es imposible que puedas hablar de ello. Entonces, ¿qué mejor que estar en el lugar, en el territorio, en contacto con la gente, para poder conocer y poder opinar sobre esa realidad? Entonces, la agenda cultural yo creo que es una herramienta fundamental porque te permite poder llegar a esa gente a través de la radio, que es un vehículo comunicacional. Y eso a vos te llevó a hacer radio. Exactamente. Ajá, A poder, empecé siendo comunicador, claro. porque yo no soy periodista, no soy recibido en una licenciatura en comunicación social. Pero bueno, el periodista yo creo que se va Claro. haciendo, puede haber un contador que sea periodista Sí, sí, y sí. que no necesariamente tenga el título, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha dedicado en los últimos años de recabar información sobre qué es lo que ocurre con la economía en el barrio General Paz de Córdoba. Claro. ¿Cuáles son las variables No, económicas? además la formación politológica es Sí, sumamente amplia, tiene un abanico sí, sí. de enfoque, de perspectivas que realmente nos permite, digamos, bucear en diferentes experiencias, ¿no? Y por ejemplo, a mí me tocó, tuve la suerte de trabajar en una radio de una universidad que es la Universidad Blas Pascal. Nosotros con el director de la radio, Diego Quiroga, que le mando un gran abrazo a Diego, periodista de rock, que yo lo conocí en una disquería emblemática de Córdoba que se llama Perro Musnac, la disquería de Héctor Emaides, donde mucha cantidad de estos periodistas salieron de esa disquería, porque ahí se mamaba cultura y ahí aprendimos también a escuchar música. Esta música que yo te comentaba la vez pasada, que escuchábamos en lo de mi amigo Marcelo Murga, era música que traíamos de la disquería de Héctor Emaides. Claro. Que el perro Porque Emaide fue socio de Palazzo un tiempo, ¿no? fue socio de Palazzo un tiempo cuando arrancó el primer Cosquín Rock. Sí. Y él se sigue Exactamente. dedicando a la música, el perro. Bien, El bien. perro No, no, en Emaides, este momento está retirado. retirado En este directamente. momento está retirado, sí, Mirá totalmente vos. retirado. Pero bueno, Bien, fueron vos muchos ahí lo años de conociste, evolución. Sí, ahí lo conociste y te fuiste a hacer radio. Te dijo, venite a la Pascal. no, no, no. Yo, digamos, yo decantaba la música a través del perro de Maides. Sí. Pero con Diego Quiroga, que trabajaba en esa disquería, yo ya estaba trabajando en un espacio cultural, le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Grabamos algunos spots de las actividades que nosotros tenemos en el centro cultural, que eran actividades literarias, actividades de producción actoral, actividades de eh, promoción de talleres culturales, de oficios, talleres de danza, eh, producción musical que teníamos en la sala de ese centro cultural. ¿Por qué no lo grabamos, lo editamos y lo largamos en pequeñas cápsulas Ujú. que se llamó, esa secuencia se llamó la cápsula del tiempo, donde a través de la Universidad Blas Pascal utilizábamos la radio de la universidad, Claro, la radio Pascal. claro. Y yo En Argüello, aprovechaba, Córdoba. en En Argüello, Argüello. claro, y aprovechábamos y estábamos mostrando a toda la audiencia de esa universidad, de esa radio universitaria, de las actividades que nosotros desarrollábamos en este centro cultural ahí en Argüello. Mirá qué lindo. O sea, yo te ato ahí un cabo, te ato una vinculación de que fueron prácticamente 2 años. Dos Ujú. años, y nosotros al mismo tiempo editábamos y diagramábamos un programa cultural con un gran amigo, que era el que diseñaba, que es Federico Laveso, Sí. gran amigo, que compartimos, bueno, años de luchas eh, culturales, y bueno, y teníamos un poco a cargo la promoción, el desarrollo, la difusión de las actividades y la producción de las actividades en ese centro cultural. Con Claro, qué otra gente lindo. más, éramos un Sí, sí, grupo. sí. Hoy en día no puedes hacer nada si no tenés un grupo
que puedas vos derivar responsabilidades, Claro. delegar Es decir, responsabilidades. que la radio implica a mucha gente. ¿Sí? Implica mucha Por gente. más que haya una persona sola en el momento, ¿sí? Cuando vos estás hablando, pero hay muchas personas que posibilitan que estés ahí en ese lugar. Exactamente, exactamente. Nosotros, digo nosotros porque cuando arrancó el proyecto Ciudad Invisible, ¿Sí? ahora el 2 de noviembre cumplimos 3 años. Ujú. Parece mentira, 3 años de Mirá vos. programación ininterrumpida. Tenés que mantener un proyecto comunicacional en una radio. ¿Por qué? Porque una radio cuesta, tenés que pagar un espacio, tenés que tratar de promover esta actividad para poder generar recursos que te sirvan para contrarrestar la erogación. Claro, Yo creo totalmente. que es así, Y es además así. hay mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo Mucho para tiempo. cada programa, ¿no? Para cada programa y para cada tema. Claro, Realmente, bueno, ahora estamos medios enfocados en el marco de una pandemia donde aparecen un montón de temas vinculantes. Pero de todas formas, yo creo que la cultura barrial es importante para nosotros tener elementos y llevarlos a la radio. Yo tengo mensualmente un jueves asignado digamos, a realizar producción de bandas de música de Córdoba. bien. Entonces, una vez al mes. Ahora con el tema de la cuarentena está más complicado el tema de poder salir, pero bueno, si hay un grupo que antes iban los 6 al estudio, al piso, ahora van 2. Claro, Van 2, cuidando las distancias, con sanitizantes, lavado de manos, micrófonos desinfectados, auriculares desinfectados. O sea, si no te cuidas y claro, cuidas al otro, no nos estamos cuidando. claro. Y hoy te puedes contagiar por un mínimo de descuido. Con un mínimo de tal cual. ¿Cómo ha ¿Es así? cambiado nuestra vida, ¿no? Con todo Sí, sí, sí. esto. Yo llego a la radio y ahí nomás está toda la radio con los desinfectantes, con los sanitizantes, te tenés que lavar las manos, te tenés que lavar la cara, desinfectar todo lo que vos vas a tocar. Claro. Realmente es complejo, ¿eh? Es Es complejo, complejo, es complejo. Es es algo que se complejo. Pero lo agrega, hacemos con mucho amor. claro, es algo que se agrega a nuestra vida Sí. que no estaba presente, ¿no? Esta forma de trabajar que vos estás realizando es una forma novedosa. A lo Claro, mejor se realizaba, pero vos la has tenido que incorporar producto a lo mejor de esta cuarentena. claro. Sí, sin duda que la pandemia y la situación que vivimos potenció, ¿no? Yo venía trabajando a través de Zoom, a través de Meet, a través de Hangout, también a través del celular, pero Sí. evidentemente desde marzo, inmediatamente comenzó la cuarentena, empezamos a trabajar y a potenciar todo lo que venía siendo como paralelo, digamos, se convirtió en central. Y en este Y llevamos sentido, 7 meses, llevamos 7 meses claro, es prácticamente, mucho tiempo. mucho tiempo. Y ahí viene también el tema de las radios online, ¿no? Que hablábamos hace un momento, que son una oportunidad, porque también con la radio online la debilidad es que no tenés contacto. No, como se graba, no sabés si, digamos, cuando la gente lo escuche, lo puede escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar. Por lo tanto, es Claro, más claro. difícil el contacto directo en el momento, ¿no? Pero después sí mandan muchos mensajes o me gusta a las publicaciones y todo ese tema. Sí, sí. Te digo una cosa, que en este momento la FM, la Play FM 95.9 es una radio que tiene 7 años de ¿Sí? existencia. El programa nuestro va por el tercer año, ahora el 2 de noviembre. Es una radio muy joven. De lunes a domingo o de domingo a domingo, prácticamente a la radio van cerca de entre 30 y 40 periodistas. Ujú. O sea, De distintos programas. diariamente,
Sí, sí, en los diferentes programas, Ajá, desde las 7 de la mañana sí. hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Mm, mira vos. Tenés 20, 25 personas que se van renovando cada 2 horas, 3 horas. Mirá vos. Y es muy linda la radio. Estuve Es ahí, muy linda la es muy radio y lindo en el este lugar, momento, sí, sí, en este momento vos lo podés seguir a través del sitio sí, www.playfmradio.com, que te escuchan de todas partes del mundo. claro. Y después tenemos repetidoras en San Miguel de Tucumán, en San Fernando del Valle Catamarca y en Carlos Paz. Mirá O vos, sea que nos están escuchando simultáneamente en 4 localidades, aparte de Córdoba, claro. 3 provincias, una sola radio. Que para la gente que no conoce la Argentina, porque también en el ciclo Confianza y Decisiones hemos tenido entrevistadas y entrevistados de distintos países, así como Sí. también de distintas provincias, distintas ciudades. Y ahora tenemos programado con varias invitadas e invitados también de otros países, de Paraguay, de Colombia, de México, de Perú, de a ver quién más hemos invitado. Bueno, tendría que ponerme a ver de España, todavía nos quedan invitados, ya tuvimos varios. Claro. Y contarles que estas provincias que decís vos, Catamarca y Tucumán, están al noroeste de la República Argentina. ¿Sí? Exactamente. Digamos, la radio generó una contraparte, entonces estamos emitiendo simultáneamente y te están escuchando de dos, digamos, de dos ciudades importantes como San Miguel de Tucumán Claro, y San Fernando del Valle de Catamarca. claro. Y sumare Carlos Paz. Carlos Paz es muy grande. Es muy grande, sí, 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 tiene alto impacto nacional, ¿no? Ya es un Sí, es centro una ciudad turístico. ya, sí, tiene un impacto nacional Claro, muy grande y desde el punto de vista de las pautas publicitarias, Carlos Paz es muy importante. claro. Mirá vos, qué bueno, El ¿no? movimiento que tiene Carlos Paz, no solamente, bueno, ahora con el tema de la pandemia está todo cortado, está todo frenado, en un stand-by, pero en el verano Carlos Paz explota, Sí, 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 explota. Y compite incluso en espectáculos con Mar del Plata, ¿no? Que siempre ha sido totalmente, el centro totalmente, turístico, digamos. Hoy ya está totalmente. en competencia. Y Bueno, vos sabés que te quería comentar que Ciudad Invisible, el nombre, realmente fue elegido, no, no, digamos, fue elegido habiendo leído un libro que es impresionante, que se llama Las ciudades invisibles, sí. de un escritor cubano que se llama Ítalo Calvino, Ujú, que escribió Las ciudades invisibles, donde el tipo relata las peripecias del mercader Marco Polo recorriendo todas partes del mundo y llevándole las noticias frescas al zar, al ujú, zar. Entonces el zar, cada vez que Marco Polo llegaba y le decía, mira, estuve en una ciudad que tiene nombre de mujer, le dice, bueno, toma, acá tienes una moneda de oro. El tipo era el mercader, Marco ujú. Polo, y buscaba la moneda de oro. Pero hasta que llegó un momento que un poco quiero enlazarlo con lo que decía Macetti ayer, le empezó a pedir que le traiga cosas consistentes. Ujú. Bueno, vos tuviste en tal ciudad, bueno, tráeme a lo mejor la piedra de esa ciudad, Claro, mostrámela. Le claro, a empezó ver. a pedir definición, Sí, definición, y ahí cuando Marco Polo entonces ya no podía ya hablar por hablar. El tipo claro. ya tuvo que empezar a recorrer las ciudades, meterse en las ciudades, conocer los personajes de las ciudades, interactuar con la gente de las ciudades. Y bueno, y así es como se va plasmando este impresionante libro que tuvo una tirada impresionante en todas partes del mundo. Y bueno, que allá a comienzos de la década del 70 lo posiciona como uno de los urbanistas más reconocidos, ahí Italo Calvino, instalando así una ciudad como Torino, en Italia. Claro, mirá vos qué lindo. Y de ahí sacaste el nombre. Y lo de De ahí Marco sacó Polo el era, nombre y eso lo trasladamos a Córdoba, con lo complejo que es Córdoba, con un ejido municipal impresionante como tiene Córdoba,
con arriba de 370 barrios que tiene Córdoba, y bueno, y con la cultura y la costumbre que está arraigada en cada barrio. Por eso que en Ciudad Invisible comenzamos siendo cerca de 10 personas. Claro. Bueno, y yo el año pasado que hice varias columnas también, que me encantaba. Claro, claro, claro. Sí, Pero sí, bueno, sí, de las 10 personas he quedado solamente yo. claro, He quedado solamente yo. Que esto se podría haber cortado, haber roto, pero no, seguimos. claro, hay que Seguimos seguir. porque la producción se va un productor o una productora y viene otro. O sea, en este momento la radio nos ha servido también como escuela. Yo gracias Claro, a la radio pudimos aprender a operar, porque claro, yo no sabía hacerlo. Entonces hoy yo me siento en una consola de cualquier radio y puedo operar mi programa. No necesito de un operador. claro, Yo ya ahí estoy abaratando un costo, porque vos hoy a un operador deberías pagarle un salario mensual por operar. claro. Un salario mensual Bueno, o ese quincenal. otro tema, ¿no? Del online en general, que uno se convierte en gestor de todo. Digamos que hay Exacto. que gestionar todos los aspectos para que la cosa salga bien. Claro, entonces yo tengo que atender el teléfono, tengo que preparar la nota telefónica, que allí esa sería una tarea de mi producción, Claro, ¿eh? Para yo poder desentenderme del teléfono y estar dedicado pura y exclusivamente a conducir el programa. Pero estoy operando, estoy claro, manejando la nave, claro. estoy Bueno, manejando la nave. es un hermoso aprendizaje, muy copado. Eso nos permitió la radio. La mayoría de los programas habían algunos comunicadores licenciados en comunicación social en la radio. Nos convocó a todos los conductores del programa, juntamos unos 10 alumnos, 10, 12 alumnos, y nos capacitó durante 3 meses en cómo operar un programa de radio. Mirá qué lindo, qué Y lindo. aprendimos, Claro. aprendimos, y bueno, Y después si en no la vos tenés que práctica, salir ¿no? Pues por afuera, ahí, tenés que salir afuera y pagar eso. claro. Pero digo que por ahí uno tiene, una vez que tiene la teoría y después te dicen, bueno, lárgate solo. Y los primeros días empieza uno a tocar de No, todo. los primeros Claro, días tocas mal un botón, sí, cortas un micrófono, no das aire a la persona que tenés que darle aire, te equivocás. Pero, bueno, ahora te sale, es como manejar un auto. ¿Viste? Cuando claro. vos aprendés a manejar, ya, digamos, ya los movimientos, el guiño, poner el guiño, ya te salen automáticamente. Sí, sí, sí. Sí, capaz que ¿Eh? si tuvieras que repetir lo que haces, decir, la verdad que no me acuerdo, pero sé que lo hago No me bien. acuerdo. Y dice, claro, Ya entras como en una, ya está todo automatizado. totalmente. ¿Eh? Bueno, y vos aplicás además, y eso me copa con la música, aplicás, digamos, la profesión en el sentido de el enfoque, la perspectiva sociopolítica, que en una de esas, si no hubieras estudiado ciencia política, no sé si tendrías esa mirada que te suelo escuchar respecto a distintas bandas, ¿no? De qué pasaba en la sociedad en ese momento, cuando surgían o cuando se ponían de moda. Eso está muy bueno porque es una conexión fuerte. Quizás haya más gente que se prende a través de la música que a través del fenómeno político en sí, ¿no? Fíjate vos que hay una cuestión sociológica que es sobre... Nos trasladamos al Reino Unido a las playas de Bristol. Sí. En la playa de Bristol, todas las señoras de esa ciudad a las 5 de la tarde se juntaban en una glorieta al lado del mar a tomar el té. A las 5 de la tarde. Eso eran las señoras, era una costumbre inglesa. Ujú. Y allí comienzan los sonidos negros vinculados con sonidos electrónicos, con sonidos de vanguardia, con sonidos de fusión, un género que se denominó trip hop. Ujú. Ahí comienza en la década del 80 el famoso sonido Bristol. ¿Por qué? Porque en esas playas empezaban a tocar DJ, para que la gente que estaba ahí tomando sol en la arena,
las señoras mayores tomando el té en la glorieta, al costado de la playa. Bueno, y así comienzan los sonidos trip hop y aparecen estos sonidos, los artistas, la música, las costumbres de ese lugar. Y así aparecen fenómenos como Portishead, como Tricky, como Shaira Nelson, como Massive Attack. O sea, bandas, estamos hablando de bandas que explotaron en la década del 90. Ajá, mirá ¿Eh? vos. Y ahí está metido. Hay rock, hay jazz, hay electrónica, hay soul. Mira, mira todos los géneros metidos en un Y, cóctel. claro, y el movimiento hippie que es tan interesante, ¿no? El movimiento Con, hippie, con yo la te lo vi. música Sí, contra sí, sí, Vietnam, totalmente. Sí, sí. Eso era la época de sexo, amor, paz, libertad, claro, alucinógenos, drogas, porque era el momento. Era claro. la época del Mayo francés, 68, año 68, la época de Jean-Paul Sartre a la cabeza de todo el movimiento estudiantil, Ujú, ¿cierto? Era el Mayo francés, era todo un movimiento reformista que buscaba no solamente en el estudiantado, en la sociedad, sino a través de la música también. claro. Entonces, los jóvenes, la juventud buscaba ídolos, artistas. Hay una película muy linda que yo la recomiendo verla, que se llama Taking Woodstock, yendo a Woodstock. Woodstock fue un gran festival multitudinario que se realizó durante 4 jornadas en el mes de agosto en la zona de las montañas de Nueva York, en un lugar muy verde, donde un gran productor, Michael Lang, organizó este festival donde vino juventud de todas partes de Estados Unidos. Llegaron a congregar 600.000 personas Mirá vos. durante 3 noches, 4 jornadas. Y esta película, Taking Woodstock, es la película de un director que se llama Ang Lee, que es un director que prácticamente se empezó a dedicar al séptimo arte. ¿Por qué? Porque sus padres tenían una casa cerca en una aldea de Vietnam, entonces el tipo prácticamente su adolescencia la pasó en medio de los bombardeos americanos en tierras de Vietnam. Entonces esta Ujú. película te muestra la contracara de lo que era el Festival de Woodstock. Esta película de Ann Lee, se llama Yendo a Woodstock. Te muestra la historia de un tipo que comienza a explotar a un hotel ahí en las colinas, en pleno festival, y bueno, y te muestra la vida dentro de ese hotel. Claro. Dentro de ese hotel, la relación con los músicos, el festival estaba en otro lado, estaba muy Sí. cerca, pero el tipo te muestra cómo era la historia de poder explotar ese hotel que estaba muy venido a menos, Mirá vos, aprovechando la juventud que estaba ahí presente. qué bueno, ¿no? Bueno, y Y ahí aparecen que armes un especial de Woodstock con Joe Cooker, Johnny Mitchell, Crosby, Still Nash, Carlos Santana, etc. Carlos Santana, qué impresionante ese tipo, ¿no? Carlos Santana, Mexicano-americano. mexicano-americano, mirá vos. Sí. Ha hecho música con todos, ¿no? Con los grandes. Ha hecho música con todos, eh, pero bueno, un tipo empezó haciendo música de rock latino, música de fusión latina, Música latina, mirá vos. fusión Y latina. yo de escuchar Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco, ¿ves esa onda? ¿Qué impacto tiene esa música? ¿Cómo la Yo creo que ves? es importante, por lo menos yo le exploté a esa música, a esa rama de la música popular argentina, que a mí me gusta mucho, trabajando en este centro cultural que yo te comentaba hace un ratito, con el Quito Mariani, padre ahí de Sí. la cripta, de la sección de Cates, organizamos algunos festivales de música popular en la vía pública, en la calle. Ujú. Entonces había que trabajar
un poco lo que decía Macetti ayer, preparar un escenario, preparar el cierre de calles, trabajarlo esto con el gobierno local, con la municipalidad, con espectáculos públicos, con defensa civil. Había que tener presente que vos tenés que dejar todo listo de SADAIC, de ADICAPIF, todos lo que son impuestos Claro. para poder realizar un evento al aire libre. Y ahí trabajamos música popular con Víctor Heredia, bueno, con gente realmente muy grosa, con el Rally Barrio Nuevo, Me con acuerdo Horacio Sosa. las misas, yo he ido a misas del Pero padre esto lo hacíamos en la Mariani. calle nosotros, lo hacíamos en la calle ahí en la cripta. Claro, sí, sí, sí. Pero yo he ido a misas del padre Mariani, que la Sí, música adentro era música de Mercedes Sosa, de Neon sí, sí, Gieco. totalmente, Sí, totalmente. Organizamos un festival, homenaje, un festival de música urbana en los bulevares, que tuvo Víctor Heredia, tuvo Rally Barrio Nuevo, y el escenario utilizamos la parte de atrás de un camión de esos con acoplado. sí, Ese fue el increíble. escenario nuestro. Bueno, y esto que hace referencia a lo que decía ayer Massetti, es porque el sábado terminamos el seminario de gestión de proyectos culturales, Sí. dictado por Claudio Massetti, que fue un éxito. Nosotros estamos muy contentos porque es nuestro primer invitado externo a Sí. dar clases, ¿sí? De Usina. Digo externo porque hasta ahora yo había dado seminarios, seminario de storytelling, después di uno de oratoria, online, y Massetti, que fue el tercer seminario que brindamos y el primero que viene de fuera de la estructura de Usina, así que estamos encantados con Bueno, eso. Con Macetti mantenimos una comunicación muy fluida en esa época, en una época muy especial de la cultura de Córdoba, la época de los festivales internacionales de teatro. Sí, Estamos hablando de comienzos de la democracia, comienzos de la década de los 80, la época de la asunción de Raúl Alfonsín. Y bueno, fueron épocas muy lindas del trabajo sociocultural. sí. A mí me tocó estar 2 años a cargo de un centro cultural en la zona, viene a ser barrio Parque Capital, Ruta 20, para ser más exacto. Sí, Parque Capital, Villa Martínez, Barrio Los Naranjos, toda esa zona. sí. Eh, y bueno, me tocó trabajar ahí y estar al frente de un espacio cultural, que había que moverlo, que estaba en cero, tenés que arrancar de Me cero. acuerdo de eso. Tenés que Sí, arrancar de cero. Estamos hablando año 98 y 99. sí. Y me acuerdo que hiciste cosas muy buenas ahí, o en un muy buen De cómica a sapo también, como y sí, a Claudio lo comentaba ayer, a mí me pasó también de convocar uno de los grandes directores de Córdoba, invitarlo con la Orquesta de Música Ciudadana un sábado a la mañana o un sí. viernes a la mañana, no recuerdo el día, y hacer un sapo que no fue nadie Mirá de vos. público, no fue nada de pública. Y el tipo era tan buena gente que me dice, Ramón, tranquilízate, vení, te invito a tomar una cerveza. Y nos fuimos a tomar una cerveza con el director. ¿Vos te imaginás si no hubiera sido con ese grado de humanidad? ¿Por qué? Porque había gente involucrada, había artistas, había músicos, ¿viste? Claro. No fue nadie. Y toda la gente que trabaja alrededor, ¿no? Y que va a ¿Viste? trabajar, Bueno, justamente. y después me tocó trabajar en espectáculos al aire libre. Me tocó colaborar cuando vino Hermeto Pascual a Córdoba, año Ujú. 94. Frente a la Plaza San Martín, 4.000 personas. Impresionante. Por eso, hay que tener los dos costados de organizar un evento que te salga bien o te salga mal. Pero a mí me pasó un montón de veces. No Bueno, solamente eso. además has tenido otro costado interesante también desde el punto de vista de la música. Antes de todo eso has sido disc-jockey, No, no, la producción. Yo trabajé siempre en producción. pero no has sido disc-jockey una época Sí, sí, de un boliche. empecé poniendo música siendo muy chico,
muy adolescente, en un boliche que se llama El Cocodrilo, en la recta Martinoli, ahí en Argüello. Ajá. Eh, Ahí al lado de donde está la primera YPF, bajando, Sí. cuando vos pasás al colegio alemán, en La Salle, un poquito más adelante hay una estación de servicio, al lado había un boliche que se llama El Cocodrilo, yo ponía músico con vinilo, formato vinilo. Claro. Ahí ¿Y, empezamos. y eso cuánto tiempo fue? Yo tenía 20 años Claro. ¿Y cuánto tiempo fue más o menos eso? y debe haber sido un año y medio. Un año y medio. Sí. Te encantaba poner música. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo ya a los 20 años yo ya tenía un cóctel musical en mi cabeza. Que es lo que yo te contaba de escuchar música entre los 10 y los 20 años en la casa de mi amigo Marcelo Murga. De Marcelo, sí, señor. Que también era Y en lo del DJ. Perro de Maire también, y en lo del Perro de Maire. Claro. Y la ¿Eh? vaca que también era DJ. Sí, en lo del Perro ya más cerca de los 18 y 19 años, ¿cierto? Claro. Pero, ¿y cómo era eso de poner música como disc jockey? Y tenés que hacer bailar. Claro, Era el un tema boliche era que bailable. bailen. Sí, sí. Y bueno, era un boliche chico, chico, ponías vinilos y habían algunas mesitas con una velita, típico boliche de la década del 80, Sí. finales de los 70, comienzos de los 80. Y bueno, uno tenés que hacer que la gente se moviera. Pero a todo esto también estaban los lentos. También estaban los lentos, por supuesto, por Claro. supuesto. Sí, sí. O sea que También estaban... tenías el momento muy estructurado. Ahora vamos a divertirnos, a bailar. Ahora vamos a los Totalmente. lentos, a Sí, sí, enamorar. sí. Y sí, porque digamos, ese tiene que ser un poquito la función tuya cuando vos pones música o cuando tocas, en Ujú. realidad tocas música. Claro, Tenés que ir generando los diferentes climas que se dan en la radio también. claro, Vos podés empezar muy arriba en la radio como podés empezar muy abajo. claro. Por ejemplo, ayer, anoche sábado, quise llevar un programa más bien tranquilo y me salió un programa muy bien arriba. Mirá vos. Pero en el momento lo modifiqué en el momento. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, Uno sí, va sí, sí. improvisando y el oído te va definiendo lo que vos vas poniendo. También es como las emociones, ¿no? Juegan a Claro, ver, claro. un día que uno está muy todopoderoso, que uno se siente un winner, toca una música. El día que te Totalmente. sentís medio derrotado, cansado, eso para otra música, ¿no? Lo que pasa es que vos podés escuchar un gran tema de la Mecha Sosa, por darte un ejemplo, Sí, eh, qué sé yo, Inconsciente Colectivo con Charly García y la sí, Mecha, y te hace llorar. claro. Pero al mismo tiempo te levanta, Sí, lloras y te das cuenta. A mí me sí. genera eso, los temas, por ahí los temas lentos, o los temas que te han marcado, al mismo tiempo te generan un mejor estado de ánimo. Ujú. Hay un tema interesante en relación a la música, ¿no? Que yo voy descubriendo, podría decir, que es cuando queremos aplicar la perspectiva de género, ¿sí? Que es lo que yo hago en mi programa de radio, aplicar perspectiva de género. Esto es, que sea más o menos equilibrado, ¿sí? La cantidad de músicas, músicos, poetas, poetisas, que siempre leo poemas, incluso traté de hacerlo con gente de la teoría política, de la filosofía política, etcétera. Digo, ¿ves eso? Porque, por ejemplo, en el rock, cuando uno mira los más conocidos, casi no hay mujeres. Y pasa algo que no hay perspectiva de género o no hubo mucho tiempo aplicada en el rock. ¿Cómo ves ese tema hoy? Yo creo que el rock históricamente ha sido muy machista. Ujú. Yo creo que cuando las sociedades fueron cambiando, les hizo clic con todo este tema que vos estás comentando de la cuestión de género, de la importancia y de la necesidad, yo creo que después se fue modificando. Hoy la grilla de los grandes festivales o los grandes, por darte un ejemplo,
festivales internacionales muy, muy concretos como Lollapalooza. Lollapalooza o el Festival de Jazz de Montreal. Hoy tenés las grillas diagramadas con la misma cantidad de mujeres que de varones. Claro. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de jazz. Sí, 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 Estamos hablando de jazz y estamos hablando de Lollapalooza, un festival que tiene muchas aristas musicales, donde tiene todo. No es Pasó de lo mismo jazz, en el Cosquín Rock, ¿no? Cosquín claro, Rock también aplica esa perspectiva de género. exactamente, Sí. exactamente. Y tiene que ver también con la raza negra y raza blanca. Por ejemplo, los grandes blueseros Ujú, o las grandes bluseras han sido mujeres. Bessie ujú. Smith, una blusera de 1890, era una que marcó una línea, una huella, dejó una huella impresionante dentro de lo que es el género blues, que es el género del sentimiento. Claro. La explotación de los esclavos en el río Mississippi, al costado del río Mississippi, los famosos campos de algodón, los blancos los mandaban a trabajar a los negros. Y los negros, a través de la música, desencadenaban la bronca que ellos tenían metido adentro. Claro. Sí, qué bárbaro cómo lo social, lo político se Claro, cruza y los cambios que vivimos, ¿no? los cambios que vivimos. Así que yo creo que la música ha ayudado o ayuda a romper todas estas consignas, viste, anti, Discriminatorias, ¿no? discriminatoria. La música une. Une. La música te genera escenarios de relación, de interactuación. Es impresionante, es Bueno, increíble. claro. Bueno, realmente le has dedicado la vida a la música, ¿no? ¿Y qué estás leyendo ahora para sugerir? Anoche, por ejemplo, llevé algunos poemas de Alejandra Pizarnik al programa. Ajá. ¿Eh? Y vas Alejandra leyendo Pizarnik, poemas. sí, sí, exactamente. Inclusive, ahora estoy leyendo uno de los grandes integrantes de la generación beat americana, de la década del Ujú. 50, se llama Jack Kerouac. Jack Kerouac Sí. escribió un libro que se llama En el Camino, que es impresionante, que es increíble. Hay una Ujú. película inclusive. Pero ahora estoy leyendo un libro de él que se llama Big Star. Ajá. Big Star. Sí. Jack Kerouac pertenece a la camada de poetas de la contracultura americana, junto a Burroughs, Farnicelli, Ujú. eh, bueno, esta camada de poetas que han estado vinculados a grandes cambios culturales en Estados Unidos. Mira qué bueno. ¿Y cuestiones de política solés leer o no tanto? No tanto, No no tanto. tanto. Me gusta por ahí historias de personajes, músicos. Ujú. Trato de no mezclarla, no meter la política en mi programa. Claro. No la política en cuanto a lo electoral, a esa Exactamente, disputa, ¿no? exactamente, Claro. exactamente. Sí, sí. Sí. Pero bueno, han habido, por ejemplo, grandes músicos africanos que estaban en contra del régimen, como Fela Kuti. Ujú. Fela Kuti tuvo un grupo muy impresionante que se llamó África 70, que fue realmente a través de las letras, eran consignas antisistema. Claro. ¿Por qué? Bueno, por lo que todo el mundo conoce de la segregación en África. Claro. Sí, 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 que es tremendo, ¿no? En muchos Tremendo. casos, Así que yo trato de mostrar ese costado, entonces por ahí meter un tema de Fela Kuti o meter un tema de un inglés que trabajó con Fela Kuti que se llama Ginger Baker, que es un baterista inglés que ajá, murió ya, murió de 80 años, hace un año y medio atrás. mira, Ginger Baker, uno de los bateristas más impresionantes que dio la movida inglesa,
en la década del 70 y tuvo un trío que fue algo emblemático que se llamó Cream, la crema, los mejores, Cream. Mirá. ¿Quién eran los compañeros? Jack Bruce en bajo y Eric Clapton en guitarra. Mirá vos. Mirá, Baker, Clapton, Bruce. Mirá vos. Pero Ginger Baker se metió de lleno en el África, armó un estudio de grabación y comenzó a darle trabajo a la gente de ahí de Nigeria. Qué bárbaro, ¿no? El otro día veía un Mirá cómo la documental, música genera solidaridad. claro, veía un documental sobre Bob Marley. Oh, Y hacían, estaban en la casa, creo que Bebe Contempomi era quien estaba recorriendo la zona el barrio, Kingston, Jamaica, Kingston. claro, Kingston, y estaba recorriendo el barrio. ¿Sí? Iba, caminaba, dónde había vivido, dónde vivió después. Sí. Después se fue Bueno, a la mejor lo que pasa es que zona. Kingston es la capital Claro. de Jamaica, es la capital del reggae. Digamos, el primer músico que instaló un estudio de grabación ahí en Kingston, finales de los 60, fue Chris Blackwell, vive todavía. Mirá vos. Fue el productor, fue el creador del sello Island Records, Ujú. donde grabó el primer disco de Bob Marley. Mirá vos. Impresionante Entonces además porque, me interesan esas historias. claro, y Marley tenía en toda su música un enfoque político en el sentido de liberación, de humanización de la política, de paz, ¿sí? Además de ¿Sabe cómo es la historia? ¿Sabe reivindicación cómo es la de... historia jamaiquina? La historia jamaiquina es la llegada del dios Selassie desde el África. Es la historia del dios, la historia de la llegada del dios Selassie desde el África, que llega a Kingston y trata de liberar a los oprimidos. Ese es un poco el mensaje símbolo de lo que es la creencia Rastafari. Claro, y que se sintetiza en Marley, ¿no? Exactamente, Incluso vi que, una música que tiene vientos. Ahora es impresionante. La música, la historia de la música, estábamos hablando del tropicalismo. eso Cuando que decías vos comienza, de los Beatles y el tropicalismo, ¿cómo es? sí, sí, o el jazz y el tropicalismo. Claro. Pero es algo que suena raro, ¿no? Para quienes no saben, conectar tropicalismo y Beatles suena raro. Te voy a contar una ¿Cómo es ese anécdota. pacto? Sí, te voy a contar una anécdota. Hay una cantante, compositora parisina, francesa, el gorrión de París, la Edith Piaf. Edith Piaf, sí. Edith Piaf. La Edith Piaf fue muy solidaria con Donata, con Atahualpa Yupanqui, cuando a Atahualpa Yupanqui se le cerró la posibilidad de tocar acá en Argentina por problemas políticos, el tipo tenía que vivir. Y Edith Piaf le armó una serie de giras artísticas junto a ella durante prácticamente un año y le pagó el pasaje porque Donata no andaba bien económicamente. El tipo ya era reconocido en nuestro país. Claro. Y bueno, miramos la solidaridad de esta mujer para poder incorporarlo a Donata, a Atahualpa, en medio de las giras que ella hacía por Europa. Qué Ahí bárbaro, está no la sabía eso. solidaridad de la No, música. ¿Sabías eso? no sabía esa conexión de Edith Piaf y Atahualpa Atahualpa. Yupanqui. Exacto. Qué impresionante, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, y los Beatles llegaron también al Uruguay, porque la música uruguaya tiene mucha raíz. Tiene mucha raíz. Ellos tuvieron también épocas dictatoriales, donde la música, como en el nuestro país, era una música muy contestataria. Entonces han habido artistas uruguayos muy jugados, muy comprometidos, pero que de alguna forma la música de los Beatles les llegaba a ellos también. Mirá vos, y se conectaba con esa rebeldía.
se conectaba con esa rebeldía. ¿Y ahí quién es el más influyente? Es Lennon, en definitiva, ¿no? No, ¿O era yo Lennon? creo que, no, sí, o sea, yo creo que cada uno tenía un costado muy diferente, muy especial, muy particular. Ujú. Eh, Paul McCartney es un músico súper dotado, con una calidad profesional y musical, lo mismo que Lennon y lo mismo que cualquiera de los otros dos. Estamos hablando de cuatro grandes figuras, que cada uno de ellos pudieron armar su propia carrera discográfica por separado. Claro. Los cuatro casi con un mismo impacto, ¿no? Con un mismo impacto, exactamente. A lo mejor el que ha tenido menos impacto ha sido Ringo Starr, pero Claro, tiene una trayectoria, como músico, muy buena. claro. Digamos, por fuera de los Beatles tiene cerca de 15 discos editados, fácil. Mirá vos. Impresionante. ¿Y cómo conectás el tema de la confianza? Viste que cuando hablamos de la confianza, hablamos de, por un lado, hay un pilar que es la autodeterminación y la determinación, ¿sí? Esto de que quiero hacer algo y lo hago, eso es tener confianza. Por otro es tener seguridad, ¿sí? Tanto en lo personal como generar seguridad en los demás. Y después está esta idea de esperanza también, ¿no? Que está el significado propio de la confianza. ¿Cómo ves ese tema en el desarrollo de tus actividades, en el mundo actual? Mira, yo le recomiendo, vos podés ser muy buen locutor, tener muy buena dicción, pero yo recomiendo escuchar música, Ujú. tenés que escuchar música para conocer. Si no escuchas, no vas a conocer. Claro, Y al escuchar música, eso te va a obligar a leer, porque si no claro. lees tampoco vas a conocer. Entonces, tenés que escuchar la música de la Edith Piaf, tenés que escuchar la música de Atahualpa Yupanqui, y ahí van a aparecer las historias, las biografías, las historias de vida, Claro. cuál era la consigna que ellos tenían. Entonces, y después tenés que hacerte vos mismo para tener una actitud positiva ante la vida. Puedes trabajar a lo mejor con un análisis, fortaleza, oportunidad, demanda, Ujú. amenazas, Sí. con un FODA, Claro, totalmente. ¿cierto? Eso Sí, 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 digamos, sí. digamos, lo incorporas vos a tu, a tu programa semanal. ¿Qué Claro, fortaleza vas a tener vos el día sábado en medio, estando al aire? ¿Qué claro, oportunidades tenés? ¿Qué demandas tenés? claro. Anoche se nos cortó la luz. Esa Una es una debilidad, demanda, digamos, una claro, debilidad, digamos. claro. O sea que es una buena aplicación para que uno vaya construyendo esa confianza y la. Exacto, Y qué la bueno debilidad nuestra anoche fue que se nos cortó la luz. claro. Y La esta radio hoy no es, existe, ¿no? digamos, esencial, ¿no? Para lo que No puedes haces. hacer nada. Claro, Era un problema, se había quemado un transformador de EPEC en una fase que llegaba donde está ubicada la radio. claro. ¿Qué se nos salió que quieras decir que no te haya preguntado? Nos quedan un minuto. ¿Qué te Ah, gustaría bueno, decir? eh, bueno, que pongo a disposición mi espacio radial para que mi espacio sea un espacio abierto a las diferentes voces, ¿eh? Bien. Pero voces que tengan que ver con un costado social y cultural o musical. Buenísimo. ¿Eh? Me encantó el live que hicimos, vivo, porque fortalece sin lugar a dudas el ciclo Confianza y Decisiones de Usina de Conocimiento. Yo Muchas te agradezco a gracias. vos. Yo te agradezco a vos la posibilidad de estar, de participar, ¿eh? Yo sé que esto lo hace con mucho amor, desde el corazón, con mucho cariño. Abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao a todos.